Hay ciudades en España que guardan historias en cada esquina. En los patios con geranios, en los mercados que huelen a pan recién hecho, en los bancos de los parques donde los mayores se sientan a ver pasar el tiempo. Y entre esas historias, hay dos que merecen ser contadas juntas, porque solo al compararlas se entiende la diferencia entre vivir con dinero y vivir con sabiduría. Paloma tenía 62 años cuando se jubiló. No fue una jubilación de aplausos ni de fiesta en la empresa. Fue silenciosa, casi discreta, como ella misma. Había trabajado durante 40 años en una pequeña librería del centro de Sevilla, primero como dependienta, luego como encargada. Un trabajo honesto, tranquilo, sin grandes sueldos ni grandes reconocimientos. Cuando llegó el momento de dejar de trabajar, su pensión no fue precisamente generosa. 870 euros al mes. Eso era todo lo que el sistema le devolvía por 4 décadas de vida dedicada al trabajo. Muchos en su lugar se habrían hundido. Muchos habrían mirado esa cifra con vergüenza o con miedo. Pero Paloma no era muchos. Era ella. Y ella había aprendido desde pequeña, en una casa humilde de un pueblo de Andalucía, que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se sabe hacer con lo que se tiene. Su piso era pequeño. 2 habitaciones, una cocina que daba a un patio interior, una ventana desde la que se podía ver un trozo de cielo azul. No tenía coche, no tenía televisión de última generación, no tenía viajes al extranjero planeados. Pero tenía algo que muchas personas con mucho más dinero que ella no tenían: paz. Una paz verdadera, sin deudas que pagar al mes siguiente, sin aparentar lo que no era, sin correr detrás de una vida que no le pertenecía. Y luego estaba Marisol. Marisol y Paloma se conocían desde la infancia. Habían crecido en el mismo barrio, habían compartido los mismos sueños de adolescentes, habían reído en las mismas verbenas. Pero la vida, con esa manera tan suya de separar a las personas, las había llevado por caminos completamente distintos. Marisol, a los 27 años, se había casado con Santino, un hombre ambicioso, inteligente, trabajador. Santino había escalado posiciones en una gran empresa logística hasta convertirse en director regional. Y con él, Marisol había subido también. A los 64 años, Marisol vivía en un piso amplio en el barrio de Triana, con vistas al río. Tenía una cocina de diseño que casi nunca usaba porque prefería los restaurantes. Tenía ropa de marca, vacaciones en el extranjero 2 veces al año, el último modelo de teléfono móvil. Santino, a sus 67 años, seguía siendo el centro de todo. Su presencia llenaba la casa, llenaba la conversación, llenaba la vida de Marisol de una manera que ella nunca había cuestionado, porque nunca había necesitado hacerlo. Cuando se encontraban, que no era tan a menudo como en sus años jóvenes, las 2 amigas podían verse claramente la diferencia. Marisol llegaba con bolsos de cuero, con el pelo perfectamente teñido en la mejor peluquería del centro. Paloma llegaba con su ropa limpia y sencilla, con el pelo ya casi completamente blanco que llevaba con una dignidad natural que a Marisol a veces le generaba una incomodidad que no sabía muy bien cómo nombrar. Hubo una tarde, una de esas tardes de otoño sevillano que saben a miel y melancolía, en que se encontraron en una cafetería cerca de la Alameda. Pidieron café con leche y hablaron durante 2 horas. Marisol le contó de sus planes para el verano siguiente, un crucero por el Mediterráneo, una semana en Dubái. Paloma escuchó con atención y sonrió. Cuando Marisol le preguntó qué tenía ella planeado, Paloma respondió simplemente que quería aprender a hacer punto de cruz y terminar de leer las obras completas de Benito Pérez Galdós. Marisol se rió. No con maldad, sino con esa risa ligera de quien cree que la vida sencilla es sinónimo de vida incompleta. Y Paloma también se rió, pero por dentro pensó algo que no dijo en voz alta, que hay personas que viajan miles de kilómetros buscando lo que otras encuentran en silencio, en la quietud de una tarde con un libro en las manos. Nadie en aquella cafetería podía imaginar lo que le esperaba a cada una de ellas en los próximos años. Nadie podía saber que aquella diferencia tan visible entre las 2 amigas,
esa diferencia de coches, de ropa, de restaurantes y de cruceros, era en realidad una diferencia mucho más profunda. Una diferencia que la vida, con su habitual crueldad y su habitual sabiduría, estaba a punto de revelar. Porque la vida tiene esa costumbre. La costumbre de esperar. De dejar que las personas se acomoden demasiado en lo que tienen. Y entonces, cuando menos se espera, cuando todo parece estar en su lugar perfecto, la vida mueve una pieza. Solo una. Y con esa sola pieza, todo el tablero cambia. Para Marisol, esa pieza se llamaba Santino. Para Paloma, esa pieza ya había sido movida hace tiempo, cuando era joven y no tenía nada, y había aprendido a construir su mundo con las manos vacías. Y ese aprendizaje, ese entrenamiento silencioso de décadas, era su mayor riqueza. Una riqueza que no aparecía en ningún extracto bancario, que no tenía nombre ni número, pero que estaba ahí, sólida como la piedra, esperando el momento en que fuera necesaria de verdad. Las dos mujeres se despidieron en la puerta de la cafetería con 2 besos y una promesa de verse pronto. El sol de octubre les daba en la cara. Sevilla olía a azahar tardío y a tierra mojada. Y cada una tomó su camino, sin saber que sus historias, que durante tantos años habían corrido paralelas sin tocarse demasiado, estaban a punto de cruzarse de una manera que ninguna de las dos habría podido imaginar. Dicen los médicos que el ictus no avisa. Que llega sin llamar, sin dar tiempo a prepararse, sin respetar edades ni apellidos ni cuentas bancarias. Y así llegó a la vida de Santino, un martes de febrero, mientras desayunaba tranquilamente en su cocina de diseño con vistas al río Guadalquivir. Tenía 69 años. Seguía siendo un hombre fuerte, de esos que parecen inmunes al tiempo, de esos que uno mira y piensa que van a durar para siempre. Había dejado la dirección de la empresa 2 años antes, pero su presencia seguía siendo poderosa, su voz seguía llenando las habitaciones, su manera de entrar a un lugar seguía haciendo que la gente se girara a mirarlo. Era ese tipo de hombre. Y entonces, en un martes cualquiera, mientras sostenía su taza de café, algo en su cerebro se rompió sin hacer ruido. Marisol lo encontró en el suelo de la cocina. Los 15 minutos que tardó la ambulancia en llegar fueron los 15 minutos más largos de su vida. Le tomaba la mano, le hablaba, le decía que todo iba a estar bien, que los médicos iban a llegar, que no se fuera. Y Santino la miraba con unos ojos que ya no eran del todo suyos, unos ojos en los que algo se había apagado, como cuando una llama pierde de repente la mitad de su fuerza sin extinguirse del todo. Sobrevivió. Eso fue lo primero que dijeron los médicos, y Marisol se aferró a esa palabra como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente había dejado de tener suelo firme. Sobrevivió. Pero el ictus le había dejado secuelas importantes. La parte izquierda del cuerpo respondía con dificultad. El habla era lenta, trabajosa, como si las palabras tuvieran que abrirse camino a través de algo espeso. La memoria, esa memoria prodigiosa que había sido uno de sus grandes activos en los negocios, fallaba de maneras impredecibles y dolorosas. Comenzó entonces una etapa que Marisol no había previsto jamás. No porque fuera una mujer frívola o descuidada, sino porque hay ciertas realidades que uno no imagina hasta que las vive. El mundo que había construido junto a Santino durante 40 años había sido un mundo de movimiento, de decisiones, de restaurantes y de viajes. Un mundo donde el dinero siempre había llegado, donde los problemas siempre habían tenido solución con la tarjeta correcta. Nadie les había enseñado a prepararse para esto. Y ahora esto era todo. Los gastos llegaron de una manera que Marisol no supo ver venir hasta que ya era demasiado tarde para frenarlos. El fisioterapeuta 3 veces por semana. El logopeda para recuperar el habla. Los medicamentos que no cubría del todo la seguridad social. Las adaptaciones en el piso, la barra en el baño, la silla especial, las alfombras antideslizantes. Y cuando Santino empezó a necesitar ayuda para cosas que antes hacía solo, comer, ducharse, vestirse, fue necesario contratar a alguien que viniera cada mañana. Primero 3 horas. Luego 5.
Luego todo el día. Marisol hacía los números por las noches, sola en la cocina cuando Santino ya dormía, y los números no salían. La pensión de él era buena, significativamente mejor que la de Paloma, pero no era suficiente para cubrir todo lo que ahora necesitaban. Empezaron a tocar los ahorros. Primero los que tenían en una cuenta de fácil acceso. Luego los que habían puesto en fondos de inversión que tuvieron que rescatar antes de tiempo, perdiendo parte de la rentabilidad. Luego las joyas que Santino le había regalado en los aniversarios buenos. Y mientras el dinero se iba, otra cosa también se iba. Más silenciosa, más dolorosa. La familia. Pedro, el hijo de 42 años, vivía en Madrid. Tenía su propia empresa, su propia familia, 2 hijos pequeños, una hipoteca considerable y una vida que giraba a una velocidad que no dejaba mucho espacio para mirar hacia atrás. Al principio llamaba todos los días. Luego cada 2 días. Luego los fines de semana. Las visitas, que al principio prometió que serían frecuentes, se fueron espaciando con excusas que sonaban razonables por separado pero que juntas formaban un muro: el trabajo, los niños, el coche en el taller. Un viaje de empresa. Marisol escuchaba las excusas y decía que lo entendía, porque así son las madres, porque así había sido ella misma con su propia madre, y eso la hacía sentir peor todavía. Los nietos, los hijos de Pedro, que antes venían cada verano y llenaban el piso de ruido y de vida, ahora venían menos. Y cuando venían, se los notaba incómodos con el abuelo, con esa manera nueva que tenía de hablar, con esa lentitud que asustaba a los niños sin que los niños supieran por qué los asustaba. Marisol los veía irse por la puerta y algo en su pecho se apretaba de una manera que no tenía nombre exacto en ningún idioma. Las amigas de los años buenos también fueron desapareciendo. No de golpe, que eso habría sido más fácil de entender. Sino poco a poco, con esa manera cobarde que tiene la gente de alejarse cuando una vida deja de ser brillante y cómoda. Las invitaciones a cenas dejaron de llegar. Las llamadas se hicieron más cortas, más escasas. Y Marisol, que había llenado su agenda durante años con compromisos sociales, fue descubriendo con un asombro que dolía físicamente que mucha de esa vida social había estado construida sobre el dinero y la posición de Santino, no sobre vínculos verdaderos. Fue en esos meses cuando volvió a pensar en Paloma. No con la condescendencia de antes, esa condescendencia suave y sin maldad con la que había mirado siempre la vida sencilla de su amiga, sino con algo diferente. Con una curiosidad nueva, casi con envidia, aunque le costara reconocerlo. Se preguntaba cómo lo hacía Paloma. ¿Cómo podía estar tranquila con tan poco? ¿Cómo podía sonreír de esa manera genuina que ella recordaba de sus últimos encuentros? ¿De dónde sacaba esa solidez que Marisol no había sabido ver antes porque nunca había necesitado buscarla? La llamó una noche de marzo. Hacía frío en Sevilla, ese frío húmedo que se mete en los huesos. Santino dormía en la habitación. El piso grande y bonito estaba en silencio, y ese silencio pesaba de una manera que Marisol no había sentido nunca antes en ese mismo espacio. Paloma cogió el teléfono al segundo tono. Y cuando escuchó la voz de Marisol, supo inmediatamente que algo había cambiado. No por las palabras. Por el tono. Por esa manera que tiene el dolor de transformar la voz de las personas, de quitarle capas hasta dejar algo más verdadero y más vulnerable debajo. Hablaron durante 1 hora. Marisol le contó todo. Los gastos, la soledad, las noches de números que no cuadraban, la ausencia de Pedro, el alejamiento de las amigas. Y mientras hablaba, fue como si algo que había estado comprimido durante meses encontrara por fin una salida. Lloró. Sin vergüenza, sin intentar disimularlo. Lloró de esa manera profunda que solo se puede llorar con alguien de verdad. Y Paloma escuchó. Sin interrumpir, sin dar consejos que no le habían pedido, sin decir te lo dije, que habría sido lo más humano y lo más cruel a la vez. Simplemente estuvo ahí, al otro lado del teléfono,
presente de una manera que Marisol no había encontrado en ninguno de los amigos de los años buenos. Cuando colgaron, Marisol se quedó un rato mirando el teléfono en silencio. Y pensó que quizás la mayor riqueza que había tenido Paloma toda su vida no era su capacidad de vivir con poco dinero. Era su capacidad de estar. De estar presente, de estar disponible, de estar enraizada en algo que no dependía de las circunstancias externas. Y eso, pensó Marisol mirando el río oscuro desde su ventana grande y hermosa, eso no se compraba en ningún sitio del mundo. Mientras la vida de Marisol se deshacía en silencio, la de Paloma estaba haciendo algo completamente distinto. Estaba floreciendo. No de manera espectacular, no con grandes anuncios ni con cambios visibles desde fuera. Sino de esa manera callada y profunda en que florecen las cosas que tienen raíces verdaderas. Como los almendros en febrero, que nadie los mira mientras se preparan por dentro y de repente un día aparecen cubiertos de blanco y uno se pregunta cuándo ocurrió todo eso sin que nadie se diera cuenta. Paloma tenía 63 años cuando comenzó a descubrir algo que no esperaba encontrar en esta etapa de su vida. Descubrió que la libertad tiene un sabor particular cuando no hay deudas que pagarle a nadie. Que el tiempo, ese tiempo que durante 40 años había pertenecido a la librería y a los horarios y a las obligaciones, ahora le pertenecía a ella de una manera que todavía le producía cierta incredulidad por las mañanas. Cuando se despertaba sin alarma y escuchaba los pájaros en el patio y no tenía que ir a ningún sitio que no hubiera elegido ella misma. Su pensión era pequeña. 870 euros que en otra boca habrían producido angustia. Pero Paloma había hecho algo que poca gente hace con suficiente honestidad, había mirado su dinero de frente, sin romantizarlo ni dramatizarlo, y había construido una vida que cabía dentro de él sin apreturas. El alquiler de su piso, que llevaba años en el mismo, era razonable. La comida la compraba en el mercado de los jueves, donde los agricultores locales vendían verduras y fruta a precios que los supermercados grandes no podían igualar. No tenía coche. Usaba el autobús y en los trayectos cortos iba andando, lo cual, como ella misma decía con humor, le salía gratis y además le sentaba bien a las rodillas. Pero lo que realmente estaba cambiando en la vida de Paloma durante esos años, entre los 63 y los 66, no era solo la economía doméstica. Era algo más interior, más difícil de medir pero infinitamente más importante. Fue a los 63 cuando entró por primera vez a la biblioteca pública del barrio con la intención de quedarse de verdad. No a devolver un libro, no a pasar 10 minutos, sino a quedarse. Eligió un sillón junto a la ventana que daba a un jardín pequeño con una palmera joven, y abrió la primera página de una novela que llevaba años queriendo leer y nunca había tenido tiempo. Y cuando levantó la vista 2 horas después, no podía creer que 2 horas hubieran pasado de esa manera, tan suaves, tan llenas, tan completamente suyas. Desde ese día, la biblioteca se convirtió en parte de su ritmo. Martes y jueves por la mañana, religiosamente, con la misma seriedad con que otros van al gimnasio o a la iglesia. Y en la biblioteca encontró algo que no había buscado pero que llegó de todas formas: personas. Personas reales, con nombres y con historias, con las que comenzó a construir algo que con el tiempo se convertiría en una de las mayores riquezas de su vejez. Fue allí donde conoció a Itzel. Itzel tenía 60 años cuando Paloma la conoció. Era de origen mexicano, llevaba más de 20 años viviendo en Sevilla. Había llegado joven siguiendo a un amor que con el tiempo se fue, pero ella se quedó porque Sevilla le había entrado por los ojos de una manera que no tenía cura. Trabajaba pocas horas a la semana como traductora autónoma, vivía sola en un piso todavía más pequeño que el de Paloma. Y tenía una manera de hablar que mezclaba el español de México con el de Andalucía de una forma que hacía sonreír a quien la escuchaba. Se encontraron un jueves disputándose amablemente el último ejemplar disponible de un libro de cuentos de escritoras latinoamericanas. Itzel se dio el libro con una elegancia que Paloma nunca olvidaría, diciéndole que ella ya lo había leído 2 veces y que era infinitamente mejor la segunda vez que la primera.
de modo que Paloma debía leerlo pronto para que pudieran hablar de él. Y así comenzó una amistad que no necesitó de mucho tiempo para volverse sólida, porque hay amistades que tardan décadas en construirse y hay otras que llegan ya construidas. Como si las dos personas hubieran estado esperando encontrarse sin saberlo. Con Itzel y con otras mujeres que fueron sumándose naturalmente, con la misma organicidad con que crece el musgo en las piedras húmedas. Paloma fue tejiendo una red social que no se parecía en nada a las redes que había tenido Marisol durante sus años de esplendor. No había en este grupo restaurantes caros ni conversaciones sobre viajes a Dubái ni competencias silenciosas sobre quién llevaba la mejor ropa. Había tardes en el patio de la biblioteca compartiendo un termo de café. Había paseos lentos por el parque de María Luisa hablando de libros y de hijos y de lo que significa hacerse mayor con dignidad. Había alguien que llamaba cuando una estaba enferma y alguien que traía sopa cuando la otra no tenía fuerzas para cocinar. Era un mundo pequeño. Pero era un mundo real. Y en medio de todo esto, Paloma descubrió algo más. Descubrió que tenía manos. Manos que sabían hacer cosas que durante 40 años de trabajo habían permanecido dormidas. Empezó a coser. Primero arreglando ropa vieja, remendando, ajustando. Luego, animada por Itzel que le regaló un patrón sencillo, hizo una blusa. Luego otra. Luego empezó a transformar telas que encontraba en los mercadillos de segunda mano en prendas que eran completamente suyas, que no las llevaba nadie más, que contaban algo de ella cada vez que se las ponía. No era moda. Era algo mucho mejor que la moda. Era identidad. Era la sensación de llevar puesto algo que había nacido de sus propias manos, y eso le daba una satisfacción que ninguna etiqueta de ninguna tienda cara habría podido darle. Su situación económica también tenía ventajas concretas que Paloma fue descubriendo con el tiempo. Al estar por debajo de cierto umbral de ingresos, estaba exenta de pagar determinados impuestos municipales. Tenía acceso a tarifas reducidas en el transporte público. La tarjeta de la biblioteca era gratuita. Había programas municipales para mayores con pocos recursos que incluían actividades culturales, talleres, excursiones a precios simbólicos. El sistema, que a veces parece diseñado para ignorar a quienes menos tienen, en algunos aspectos concretos sí protegía a quienes estaban en su situación. Paloma aprendió a conocer esos recursos con la misma dedicación con que otros estudian la bolsa o los fondos de inversión. No porque fuera oportunista, sino porque era inteligente, y la inteligencia en la vejez consiste muchas veces en saber exactamente qué ayuda existe y no tener vergüenza de usarla. Hubo una tarde, ya con 65 años, en que Paloma se sentó en su balcón pequeño con una taza de manzanilla y miró el trozo de cielo que le correspondía. No era un cielo de lujo. No tenía vistas al río ni a ningún monumento. Era simplemente cielo, azul y quieto, con una nube que pasaba despacio. Y Paloma pensó, sin dramatismo, sin solemnidad, con la misma naturalidad con que se piensa en el tiempo que hace, que era feliz. Que era genuinamente, sencillamente, profundamente feliz. No había llegado a esa felicidad a través de un camino fácil. Había pasado por noches de preocupación, por momentos de soledad que dolían, por la conciencia de lo que no tendría nunca. Pero había llegado. Y lo que más le llamaba la atención era que esa felicidad no dependía de que nada externo permaneciera igual. No dependía de que el piso siguiera siendo barato, ni de que Itzel siguiera viviendo cerca, ni de que su salud continuara siendo buena. Era una felicidad que venía de dentro, que había aprendido a construir con materiales que nadie podía quitarle. Eso era lo que Marisol había escuchado en su voz la noche que la llamó llorando. No lo había podido nombrar entonces, pero era eso. Era la voz de alguien que tiene los pies en el suelo de verdad. No en un suelo prestado, no en un suelo que depende de la cuenta bancaria de otro. En su propio suelo. Firme, humilde, absolutamente suyo. Y ese suelo, Paloma lo había construido durante años, ladrillo a ladrillo, en silencio, mientras Marisol viajaba a Dubái y nadie miraba.
Llegó el otoño en que Marisol cumplió 68 años, y lo celebró sola. No completamente sola, porque Paloma estuvo allí. Pero sola en el sentido que importa, en el sentido de que las personas que deberían haber llenado esa mesa no estaban. Pedro llamó por teléfono desde Madrid con los niños de fondo haciendo ruido, una llamada de 7 minutos que terminó con la promesa de una visita pronto que Marisol ya sabía que tardaría en llegar. Las amigas de los años buenos ni llamaron. Santino estaba sentado en su silla junto a la ventana, mirando el río con esos ojos que seguían siendo suyos pero que a veces parecían estar viendo algo que nadie más podía ver. Paloma llegó a las 6 de la tarde con una tarta de naranja que había hecho ella misma, con naranjas del mercado de los jueves y una receta que le había dado Itzel. No era una tarta espectacular. Era una tarta honesta, hecha con cuidado, que olía a casa y a afecto. Y Marisol, cuando la vio entrar por la puerta con esa tarta en las manos y esa sonrisa tranquila que no había cambiado desde que tenían 15 años. Sintió algo que le subió desde el pecho hasta los ojos y tuvo que mirar hacia otro lado un momento para no ponerse a llorar delante de ella. Se sentaron las dos en el salón grande que ya no parecía tan grande como antes, quizás porque las cosas que lo llenaban habían perdido el brillo que les da la prosperidad cuando todo va bien. Santino dormitaba en su silla. La luz del atardecer entraba por la ventana y pintaba el suelo de un color cobre que por un momento hizo que todo pareciera más cálido de lo que era. Y Marisol, con un trozo de tarta en la mano y la voz un poco rota, le dijo a Paloma algo que llevaba meses queriendo decirle. Le dijo que la había envidiado. No ahora, no desde que todo se complicó. Sino antes. Siempre. Con esa envidia extraña y silenciosa que no reconocemos hasta que ya no tenemos fuerzas para disfrazarla. Le dijo que siempre había pensado que la vida sencilla de Paloma era una vida menor, una vida de resignación, una vida de alguien que no había tenido la suerte o el empuje suficiente para conseguir más. Y que ahora, mirando hacia atrás desde este cumpleaños solitario en este piso lleno de cosas bonitas y vacío de personas, entendía que se había equivocado de una manera tan fundamental que le costaba encontrar las palabras exactas para describirlo. Paloma la escuchó. Y luego hizo algo que Marisol no esperaba. No la consoló con palabras dulces. No le dijo que no pasaba nada, que todo iba a mejorar, que Pedro volvería, que las cosas se arreglarían. Porque Paloma era honesta, y la honestidad verdadera no consiste en decirle a la gente lo que quiere escuchar. Le dijo la verdad. Le dijo que sí, que algunas cosas habían salido como habían salido y que no todas tenían solución. Que Santino necesitaría cuidados durante el tiempo que le quedara de vida y que eso iba a ser agotador y a veces iba a ser desesperante. Que Pedro era un adulto que había elegido su distancia y que esa distancia dolía y seguiría doliendo. Pero también le dijo otra cosa. Le dijo que a los 68 años todavía hay tiempo. Que no para cambiarlo todo, no para deshacer lo que está hecho, sino para empezar a construir algo diferente dentro de lo que hay. Que la soledad se puede evitar de maneras distintas. Que hay una diferencia enorme entre estar sola porque nadie te quiere y estar sola porque todavía no has encontrado a tu gente. Y que su gente, la gente de verdad, la que se queda cuando el dinero se va y la agenda se vacía, todavía estaba por encontrarse. Esa noche fue el principio de algo. No de una transformación milagrosa, porque la vida real no funciona así y las historias que pretenden que sí son mentiras bien intencionadas. Fue el principio de un proceso lento, irregular, con días buenos y días en que Marisol volvía a hundirse en la oscuridad de su salón grande y vacío. Pero fue un principio. Paloma empezó a venir más seguido. No todos los días, porque Marisol necesitaba aprender también a estar sola sin que eso fuera una condena, sino con la regularidad suficiente para que su presencia fuera un ancla. Le presentó a Itzel, que llegó un sábado con su manera de hablar que mezclaba dos mundos y con una energía vital que era difícil no contagiarse de ella. Al principio Marisol estuvo incómoda, porque no estaba acostumbrada a relacionarse con personas que no encajaban en el mundo en el que había vivido durante décadas.
Pero Itzel tenía ese don particular de hacer que la incomodidad durara poco. De encontrar el hilo de humanidad que conecta a personas que parecen no tener nada en común y tirarlo con suavidad hasta que la conversación fluye sola. Marisol empezó a acompañarlas a la biblioteca algunos jueves. Al principio solo miraba, sentada en un sillón con un libro que no leía del todo. Observando cómo Paloma e Itzel y las otras mujeres del grupo hablaban y se reían y se contaban cosas con esa familiaridad sin pretensiones que ella no había conocido en sus años de vida social intensa. Y poco a poco fue entrando. Primero con una opinión tímida sobre un libro que alguien había mencionado. Luego con una historia de su vida que las demás escucharon con genuino interés. Luego, sin que nadie lo hubiera organizado ni planificado, simplemente formando parte de algo. Santino murió en primavera. Tenía 71 años. Fue tranquilo, en su cama, con Marisol a su lado tomándole la mano. No hubo dramatismo. Solo el fin de una respiración que había llenado 40 años de vida y que de repente dejó de estar. Marisol lloró durante días de una manera que no era solo tristeza sino también algo más complejo. La mezcla de amor y agotamiento y alivio y culpa por el alivio que solo entienden quienes han cuidado a alguien durante mucho tiempo. Paloma estuvo ahí. Itzel estuvo ahí. Las mujeres del grupo de la biblioteca estuvieron ahí. Pedro vino al entierro y se quedó 4 días y prometió volver más seguido. Y esta vez Marisol no supo si creerle o no, pero tampoco le importó de la misma manera que antes. Porque por primera vez en mucho tiempo, su bienestar no dependía de que Pedro cumpliera sus promesas. Eso fue lo más importante. Eso fue el verdadero cambio. Marisol había empezado a construir algo que era suyo. No de Santino, no de Pedro, no de las amigas de los restaurantes caros. Suyo. Con 70 años recién cumplidos, con una pensión de viudedad que era más pequeña de lo que habría esperado porque los ahorros se habían ido en los cuidados de Santino. Con un piso que tuvo que cambiar por uno más pequeño en un barrio menos vistoso, Marisol estaba aprendiendo lo que Paloma había sabido siempre, que la vida cabe en menos espacio del que creemos, y que cuando cabe de verdad, cuando está bien ajustada a lo que realmente necesitamos, tiene una calidad distinta. Una calidad que no se compra. Hay una imagen de esos años que Paloma guardó para siempre en algún lugar de la memoria donde se guardan las cosas que importan de verdad. Una tarde de junio, en el parque de María Luisa, sentadas las dos en un banco a la sombra de un árbol enorme cuyo nombre ninguna de las dos recordaba. Marisol llevaba una blusa que Paloma le había hecho con una tela azul que encontraron juntas en un mercadillo. Paloma llevaba su pelo blanco suelto porque hacía calor. Había palomas, que a Paloma siempre le hacían gracia por razones obvias, y había un grupo de niños corriendo a lo lejos y había el olor particular del verano sevillano que es calor y azahar y algo antiguo que no tiene nombre. Y Marisol dijo, mirando al frente, sin ningún dramatismo, como quien constata algo tan evidente que casi da vergüenza haberlo tardado tanto en ver, que era la primera vez en muchos años que se sentía tranquila de verdad. No contenta, no feliz en el sentido ruidoso de la palabra. Tranquila. En paz. Como si algo que había estado tenso durante décadas sin que ella lo supiera hubiera encontrado por fin la manera de aflojarse. Paloma no dijo nada. Solo asintió. Y las dos se quedaron un rato en silencio, mirando a las palomas y a los niños y al verano, y ese silencio fue de los que valen más que cualquier conversación. Porque eso es lo que la vida enseña, si uno tiene la paciencia y la humildad suficientes para escucharla. Que el verdadero lujo no tiene precio de etiqueta. Que el verdadero lujo es despertarse sin miedo a lo que trae el día. Es tener a alguien que llegue con una tarta de naranja cuando nadie más recuerda que es tu cumpleaños. Es llevar puesto algo que hicieron unas manos que te quieren. Es sentarte en un banco del parque con alguien que te conoce desde que tenías 15 años y no necesitar decir nada porque el silencio entre las dos ya lo dice todo. Paloma nunca tuvo mucho dinero. Y sin embargo, cuando miras su vida desde afuera, desde la distancia justa, lo que ves es una vida rica.
rica en el único sentido que resiste el paso del tiempo. Rica en presencia, en vínculos, en la capacidad de encontrar belleza en lo ordinario, en la libertad de quien no le debe su bienestar a ninguna circunstancia externa. Marisol lo tuvo todo durante muchos años. Y descubrió, más tarde de lo que habría querido pero no demasiado tarde, que todo eso no era suficiente. Que el dinero es una herramienta poderosa cuando se usa bien, pero que cuando se convierte en el suelo sobre el que uno camina, el día que tiembla ese suelo no hay donde agarrarse. La lección no es que el dinero sea malo. La lección no es que la pobreza sea virtuosa ni que la riqueza sea un error. La lección es más sutil y más difícil que todo eso. La lección es que en la vida, y especialmente en la vejez, lo que sostiene a una persona cuando todo lo demás falla no son los bienes materiales sino los vínculos que ha cultivado. La identidad que ha construido sin depender de nadie, la capacidad de encontrar significado en las cosas pequeñas, y la sabiduría de haber vivido de manera que el miedo no sea el compañero constante de cada amanecer. Paloma lo supo siempre, aunque no siempre lo pudo articular con palabras. Marisol lo aprendió a los 70, y ese aprendizaje, aunque tardío, fue suficiente para cambiar el color de sus años que quedaban. Y tú que escuchas esta historia, tú que tal vez estás en ese momento de la vida en que todavía puedes elegir cómo quieres construir lo que viene, piensa en estas dos mujeres. Piensa en Paloma con su taza de manzanilla y su trozo de cielo. Piensa en Marisol con su blusa azul en el parque, descubriendo la paz demasiado tarde pero no tan tarde. Y pregúntate qué estás construyendo. No en el banco. No en la cuenta de ahorro. Sino en ti. En tus vínculos. En tu capacidad de estar contigo mismo sin que te asuste el silencio. En tu habilidad de encontrar suficiente en lo que tienes mientras trabajas con honestidad por lo que necesitas. Porque el tiempo pasa para todos. Y llega un momento para todos, sin excepción, en que la única riqueza que importa es la que no se puede robar, ni perder en bolsa, ni gastar en médicos, ni dejar de heredar a los hijos que no llaman. La riqueza que vive adentro. La que se construye despacio, en silencio, con decisiones pequeñas que nadie aplaude pero que juntas forman una vida que vale la pena haber vivido. Esa es la historia de Paloma y Marisol. Y de alguna manera, si prestas atención, también es la tuya.